compromiso que tuvo que atender y de pronto le toma un poco más de tiempo y me ha pedido que tome esta hora y él tomará la siguiente. Así que para quienes les toma de sorpresa, bueno, aquí estamos para nuestra clase de Apocalipsis y enseguida después de esta tendremos la clase con el maestro Andrés Torres, porque sufrimos. Vamos a orar y empezar entonces este momento bien especial, así que prepárenos nuestros corazones en oración para entrar en este estudio. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de hacerle paréntesis a nuestra cotidianidad entre la semana y poder estudiar a profundidad las escrituras y conocer más acerca de estos temas que estamos tratando en la Escuela Bíblica Online. Queremos darte gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros estudiantes y sobre ellos pedimos bendición, Señor. El consejo de tu palabra, la exhortación, la edificación que nos das a través de tu palabra. Que a pesar del cansancio, a pesar de las diferentes actividades que realizamos en nuestro diario vivir, tomes tu control sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y podamos estar muy atentos a cada verdad que va a ser expuesta, no solamente para enterarnos de ella, sino para direccionar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad expresada en la palabra, Señor. Enséñanos a través de este tema de Apocalipsis a conocer tu voluntad para este tiempo y la actitud que debemos tener para esta época de la historia de la humanidad, Señor. Pero también enséñanos para la siguiente clase a entender o a comprender el sentido del sufrimiento en el contexto de la fe cristiana. Muchas gracias, Señor. Que cada uno pueda ser bendecido y edificado a través de estas clases. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a compartir nuestro tema de hoy. Entramos ya al capítulo número 3 de nuestro estudio, el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a ver las últimas iglesias a las que Jesús se dirigió a través de estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Así que vamos a leer esta porción, Apocalipsis 3, del 1 al 6, y desarrollaremos su contenido. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a desglosar esta porción de la Escritura, la carta a la iglesia de Sardis, y podemos observar algunos aspectos. En primer lugar, el destinatario escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis. Siempre que vemos a quién va el destinatario en las cartas anteriores, hemos podido observar que pareciera dirigirse a una persona en particular, pero cuando cierra el capítulo o la carta dirigida a ese destinatario, advierte que que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, si bien va dirigida a una persona en particular, a esa persona de manera singular, todos están en la responsabilidad de leer su contenido para saber lo que Dios quiere expresar a través de esa carta. Entonces, no solamente cada una de las 7 iglesias que en aquel tiempo existían allá en la provincia de Asia, sino a toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo a través de todas las generaciones.
Así que la iglesia, o particularmente ninguna de estas cartas dirigidas a estas iglesias, pierde vigencia por el hecho de que ya no estén estas iglesias a las cuales en su tiempo fueron dirigidas, sino que continúan teniendo vigencia porque la palabra de Dios no pasará. El segundo aspecto es el remitente. Recuerda que cada vez que nos referimos al remitente, nos referimos a quien origina la carta. Si bien es Juan el que las escribe por dictado de Jesús, es Jesús el remitente. Y cada vez que encontramos el remitente en cada una de estas cartas dirigidas a las iglesias en Asia, el remitente siempre se refiere a sí mismo con uno de los aspectos que Juan vio en el capítulo 1 cuando tiene la visión acerca de Jesús. Y en este caso se refiere al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerda que estos aspectos del carácter de Jesús también hacen referencia a, hay una conexión entre el aspecto que quiere destacar del carácter de Jesús con el aspecto que exhorta a la iglesia en la particular epístola. Así que vemos aquí el que tiene los 7 espíritus, y estuvimos analizando cuando vimos el capítulo 1 de este estudio de Apocalipsis, que esa referencia a los 7 espíritus no es particularmente una referencia a 7 espíritus distintos, sino a un mismo espíritu en diferentes aristas, que fue lo que estudiamos en el libro de Isaías, cuando observamos estas 7 características del Espíritu Santo. Algo así como la semejanza de la luz que se ve blanca, pero cuando atraviesa a través de un prisma, se descompone en 7 colores. Sigue siendo la luz, pero cada uno de los colores unificados representan, o la unidad de todos estos colores hace que la luz sea una sola. Así podemos ver estos 7 espíritus que hacen referencia a los 7 aspectos del Espíritu Santo que se destacan en Isaías, que ya habíamos visto. Y entonces dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, y recordemos que las 7 estrellas hacen referencia también a los pastores de las iglesias, como ya hemos visto también en el Apocalipsis 1. Ahora vienen las fortalezas, que en verdad en esta iglesia de Sardis no son muchas. Tenemos en tercer lugar las fortalezas como yo conozco tus obras. Esto está en algunos manuscritos haciendo referencia a que es una iglesia que ahí tiene un trabajo, realiza una obra y un fruto de esta labor, ¿sí? Pero es lo único que destaca como algo positivo en esta iglesia, porque a partir del segundo aspecto pareciera algo positivo, que tienes nombre de que vives. El asunto es que solo es el nombre. Eso es como si pudiésemos llamar una funeraria el alma viviente o funeraria funeraria de los vivos. Parece tener una incoherencia entre el nombre y la realidad, porque pues, la funeraria no hace referencia tanto a vivos, sino a quienes han fallecido, por supuesto. Pues entonces esa fortaleza, que tienes nombre de que vives. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero luego viene la debilidad y estás muerto. Al parecer, en esta iglesia de Sardis hay un fenómeno, y es que tenemos una iglesia que pareciera tener un aviso en la parte de afuera como una iglesia viva, pero cuando se entra a ella está muerta. Algunas personas cuando entran a las iglesias y sienten ciertas emociones, ahí sí, por el ritmo de las canciones, por el tono en que las personas están hablando en voz alta y hay cierto grito y hay cierto mover, solemos considerar que esa es la vida de la iglesia, ¿sí? Que la vida está expresada en emociones, la vida está expresada en el ritmo de la música, o la vida de la iglesia pudiera estar expresada quizás entonces
en lo emocionando, las cosas apasionantes que suceden al interior de la iglesia. Algunos parecen creer que la iglesia tiene vida cuando tiene muchas actividades, pero aquí tenemos una iglesia que tiene obras, tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esa es una cosa muy delicada respecto a una iglesia. ¿Qué es lo que está muerta en la iglesia de Sardis? Tenemos un tema musical, un tema de predicación o un tema de libertad para el fluir del Espíritu Santo. Unas obras que no tienen eficacia, que no muestran vida, sino que muestran quizás un maquillaje religioso, pero no hay libertad para el mover del Espíritu Santo. Una iglesia donde la vida del Espíritu no se hace manifiesto, no por las ceremonias o las actividades religiosas que se ejercen en la iglesia, sino por el fluir del Espíritu Santo expresado en el fruto del Espíritu Santo a través de su carácter en la vida de cada uno de los miembros. Ese puede ser un aspecto en el que parece una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, no refleja la vida de Dios, la vida del Espíritu, que no se expresa tanto en los moveres, sino en el carácter santo, en donde el Espíritu Santo tiene libertad de manifestarse, donde no hay límites para el Espíritu Santo, condicionado por temas de tiempo, condicionados por temas de normatividades que a veces se tienen, o de ritualismos que a veces se tienen al interior de una determinada iglesia. Y este es un tema complicado respecto a esta iglesia de Sardis. Era su debilidad. Frente a estas debilidades de que tiene nombre de que vive, pero está muerto, ¿sí? Ahora nota que hace referencia a quien está muerto, pareciera ser la persona que está muerta, pero más adelante podemos ver cuando hablamos de las exhortaciones que tienen que ver con la vida misma de la iglesia. En cuanto a las debilidades, en cuanto a las demandas frente a estas debilidades, tenemos dos que son muy particulares. Sé vigilante. Esto es una forma de exhortar y parece, ok, tenemos un problema de inseguridad en el barrio, en el conjunto, aquí en la urbanización, digamos, y la forma de resolverlo es contratando vigilantes o generando un sistema de vigilancia que nos permita estar pendientes de los puntos vulnerables donde alguien podía aprovechar para hurtar. Bueno, esto es ser vigilante, es estar pendiente de los puntos débiles y de los aspectos que a veces pasamos por alto y al descuidarlos empiezan a traer un efecto tóxico en la iglesia. Así que la primera demanda que se le hace en este caso a la iglesia es: sé vigilante, observa cuidadosamente tu condición, sé vigilante en cuanto a tu desarrollo espiritual, observa cuáles aspectos de tu vida están débiles y no los dejes allí. Investiga cuál es la condición de cada uno de estos aspectos y trabaja por recuperarlas, trabaja por restaurarlas. Cuando descuidamos aspectos en nuestra vida, puede ser en el ámbito matrimonial, en el ámbito espiritual, incluso en el campo laboral o en el ámbito económico, cuando pasamos por alto estas cosas, no estamos vigilantes y porque estamos tan ocupados en otras cosas, curiosamente estas se van deteriorando. Aquellas mismas poco a poco van a tener un desmejoramiento, van a sufrir un detrimento. Y después empezamos a ver cómo ese detrimento tiene un impacto en las demás áreas. No solamente se afecta a una, sino que repercute en todos. Esto es semejante a cuando no somos cuidadosos en el mantenimiento de nuestro vehículo. En Colombia, bien sabemos que ha sido necesario, no sé si en otras naciones probablemente sí, ha sido necesario la implementación de la normativa del mantenimiento vehicular y para eso se obliga a que los vehículos que llevan más de 5 años de uso anualmente tengan la obligación de hacerles un análisis en sus condiciones técnicas y en lo que llamamos la revisión tecnomecánica. Y cuando tenemos el certificado de que la revisión tecnomecánica se ha hecho, esto es porque muchas personas han descuidado sus vehículos y estos han llegado a un detrimento que no solamente pone en riesgo al dueño y los que conducen o
van de pasajeros en el vehículo, sino a todos los que están alrededor de ese vehículo. Un descuido en los frenos, un descuido en el buen estado del vehículo puede traer unas consecuencias incluso fatales. Esta normatividad, pues de alguna manera ha tenido un impacto en la reducción, un impacto significativo en la reducción de accidentalidad. Ahora tanto la accidentalidad no deja de presentarse por asuntos técnicos, lamentablemente algunos no hacen un buen cuidado de esto, pero también ahora tenemos accidentalidad por descuidos en el uso, por irresponsabilidades, por el consumo en estado alcoholizado por parte de los conductores. Bueno, esta misma orden que tenemos en Jesús acerca de ser vigilante es lo mismo de la revisión tecnomecánica en cuanto a los vehículos, es estar continuamente observando el estado del vehículo y lo que encontremos que no está en condiciones óptimas, las corrijamos. Así es como Jesús nos instruye respecto a esto. Hay una exhortación: sé vigilante de la condición de tu vida espiritual, sé vigilante de la condición de tu vida moral, sé vigilante de la condición de tu vida familiar, de tu relación con tus seres queridos, sé vigilante de las condiciones de tu ministerio, sé vigilante en la forma como administras los dones que Dios ha depositado en tu vida. Así que esa es una responsabilidad que todos tenemos, no solamente en aspectos de nuestros bienes, sino aquí es una exhortación muy seria a nuestra condición espiritual. Luego menciona y afirma las cosas que están por morir. ¡Wow! Esto es interesante porque si bien le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, pues uno dice, bueno, si está muerto, pues ya no hay nada que hacer. Pero cuando dice afirma las cosas que están para morir, pues parece que todavía hay unos signos vitales. No está muerto, está moribundo. Y en esa condición de moribundo, pues hay que hacer algo urgente para poder darle vida. Y es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis. Ahora, cuando dice afirma las cosas que están por morir, da a entender que está en un proceso, en un progreso que ha tomado tiempo y ha avanzado poco a poco, hasta llegar a perder su funcionalidad. Afirma las cosas que están por morir. Algunas cosas aún tienen un ápice de vida y es necesario que esas cosas que están por morir no las dejes morir, las recuperes, las restaures, las afirmes, renueva, es decir, dale una oportunidad a esas cosas. ¿Cómo sabemos que están por morir? Bueno, sé vigilante, haz la evaluación, examina las diferentes dimensiones de tu vida y cuando encuentres algunas dimensiones en un estado moribundo, no las dejes más en condición moribunda, afírmalas, restáuralas, sánalas, dales vida, recupéralas para que no termines definitivamente perdiendo esta condición de vida. Ahora, luego entramos en sexto lugar a lo que hemos denominado el resultado de la evaluación. Allí Jesús dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Esto es de alguna manera un examen perdido, si lo llamáramos en términos académicos. Te has rajado en el examen que Dios te ha hecho. Tus obras han sido evaluadas y Dios no las ha hallado perfectas. ¿Sabemos lo que sentimos cuando estamos frente a una evaluación muy importante y determinante, como por ejemplo la prueba Saber Pro, que se realizó el domingo pasado, el examen de ICFES que se realiza a los estudiantes de último grado de la secundaria, y otro tipo de evaluaciones determinantes para entrar a un examen de admisión, para entrar a la universidad, que son de alguna manera evaluaciones que analizan los conocimientos y las aptitudes que tenemos para estudiar una determinada carrera o para entrar a esa fase o concluir esa fase de estudios de escolaridad.
Pues no solamente tenemos exámenes académicos en el ámbito formativo, también en el ámbito espiritual hay algunas evaluaciones. No son como las evaluaciones académicas. Dios no nos toma a preguntas sobre conocimientos generales o conocimientos bíblicos. No ese es el tipo de evaluación que Dios hace. De ser así, pues obviamente algunos tendríamos cierta ventaja por estudiar, por la disciplina de estar aquí estudiando en una escuela, en un instituto, en un seminario, en este espacio de la escuela bíblica online, diríamos. Tenemos ventaja porque tenemos estos conocimientos, pero la evaluación que Dios hace no es de esa naturaleza. La evaluación que Dios hace tiene que ver con el carácter espiritual, con nuestra madurez espiritual, con ese desarrollo del carácter de Cristo que debe darse en nosotros. La expectativa de Dios, por ejemplo, de acuerdo a Efesios 4, del 11 al 16, es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso en resumen es que todos maduremos en el carácter de Dios. Que las obras del Espíritu Santo se hagan manifiestas, no las obras de la carne, que son celos, contiendas, disensiones, todas estas cosas, sino que la obra del Espíritu se haga evidente en nosotros. Así que esta iglesia en Sardis y su pastor ha sido evaluado delante de Dios en sus obras, ¿sí? Recuerda Pablo en Corintios, creo que dice que las obras van a ser sometidas a fuego, es decir, al escrutinio divino, ante los ojos de fuego de Jesús, y entonces lo que es heno, madera, hojarasca se quemará, y lo que es oro, plata y piedras preciosas permanecerán. Esto es algo semejante cuando ya lo vimos en una iglesia anterior, esto mismo, pero ahora lo tenemos en la iglesia en Sardis cuando el Señor hace esta evaluación y las obras no son halladas perfectas. Evalúa las obras. Ahora, obramos de acuerdo al desarrollo de nuestro carácter, al desarrollo de nuestra madurez. La madurez que tengamos determina la calidad de las obras que hacemos. La Escritura nos exhorta a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. De esta misma manera, sabiendo que Dios evaluará bajo su mirada la naturaleza, la motivación, el carácter de nuestras obras, que no se trata de que quedan perfectas porque quedaron bien, sino que son perfectas porque son acordes al carácter santo de Dios, al carácter justo de Dios, al carácter amoroso de Dios. Cuando esos aspectos del carácter de Dios se ven reflejados en nuestras obras y Dios las evalúa, podríamos decir que somos hallados aceptables o perfectos delante de Dios. Y mira que la expectativa de las obras que Dios espera, que Dios ha evaluado, es que sean perfectas. No perfectas delante de los ojos de los hombres, sino perfectas delante de los ojos de Dios. Hay algunas evaluaciones que hacemos nosotros cuando hacemos ciertas obras, no nos salimos tan perfectas, pero decimos, bueno, ahí está bien, dejémoslo así, no nos compliquemos más la vida. Con las obras de Dios no hay esa opción. La expectativa de Dios no es que queden más o menos, no es que queden simplemente bien, es obras perfectas delante de Dios. La perfección no está determinada porque no tenga un pequeño error, una mala medida, no, la perfección está determinada porque agrada al corazón de Dios, porque satisface la expectativa divina. Luego entramos a lo que son las demandas en séptimo lugar. ¿Cuáles son las demandas? Bueno, aparte de lo que ya vimos respecto a el resultado de la evaluación, frente a ese resultado de la evaluación, él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido? Bueno, todo lo que hemos recibido de parte de Dios en la persona del Espíritu Santo, la redención que hemos recibido en Cristo Jesús, los dones del Espíritu Santo, el llamado que nos ha dado, incluso la misma vida. Esto se parece a la parábola de los talentos. Un hombre que tiene 8 talentos, contrata a 3 administradores y les entrega los talentos según la capacidad, ¿sí? Ahora, estos talentos no pertenecen a los administradores, esos talentos pertenecen al dueño de los talentos. Así que cuando el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído, tiene que ver con todo ese recurso en cuanto a lo que nos ha dado en la persona del Espíritu Santo, todos esos talentos que hemos recibido y lo que hemos oído,
que tiene que ver con las verdades de su palabra, lo que hemos oído respecto a la revelación de Dios mismo. Esa referencia oído, recuerda que está en el contexto en el que la mayoría de las personas no son lectores, no saben leer o no leen el idioma en que está siendo escrito, quizás una versión del Antiguo Testamento, y cuando es publicado, cuando es hecho público, tal vez no es impreso, no hay en aquella época la ventaja de imprimir en masa un libro como podemos tenerlo en nuestra época. Se pueden imprimir miles de ejemplares para que cada uno pueda tener un ejemplar de la escritura. Ahora más fácil cuando tenemos aplicaciones de la Biblia, pero entonces en aquella época no era tanto leída. Comprar un ejemplar de la Biblia no era como en nuestra época, pero era oída. Se enseñaba en las sinagogas, se enseñaba en las congregaciones, se leía públicamente, y eso era lo que era oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto se parece a la exhortación que Pablo le hace a Timoteo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, los versos 13 y 14, donde Pablo dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Lo que has oído, Timoteo escuchó de Pablo, oyó de Pablo. ¿Qué oyó? Las sanas palabras. Cuando dice la forma de las sanas palabras, está hablando de la doctrina, de aquellas verdades que son incambiables, aquellas verdades que son absolutas. Dios es eterno, Dios es el creador, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amoroso, Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto también es Dios. Él derramó su sangre para nuestra redención. Estas son la forma de las sanas palabras que hemos oído. Esta es la doctrina de los apóstoles sobre la cual cimentamos nuestra fe, y estas sanas palabras son las que no pueden ser negociables. No podemos dejar que estas sanas palabras sean borradas de nuestra mente por otro tipo de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces tenemos aquí: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Esto equivale a: acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué has recibido? Lo que en Apocalipsis, se refiere a lo que has recibido, equivale a lo que Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito del Espíritu Santo, es decir, lo que has recibido del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero lo que has oído tiene que ver con la doctrina. Así que la exhortación que Pablo le hace a Timoteo es la misma exhortación que Jesús le hace a la iglesia en Sardis, y que seguramente nos hace a nosotros. Guardemos la sana doctrina, guardemos lo que hemos oído, que también lo hemos estudiado aquí, lo que hemos venido estudiando, lo hemos leído en la palabra, lo hemos escuchado en la instrucción de la palabra. Guardemos la forma, la sana doctrina, y guardemos también aquello que nos ha dado el Espíritu Santo, todo lo que hemos recibido. Y es quizás eso lo que sucedió con la iglesia en Sardis para estar en una condición moribunda. Descuidó la doctrina, descuidó todo el recurso que había recibido del Espíritu Santo. Ahora, no solamente Juan en Apocalipsis o Jesús refiere a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Bueno, acuérdate, es decir, ten memoria que recibiste y oíste, sino que también guárdalo, atesóralo, valóralo, ¿sí? Y arrepiéntete, deja que eso que has oído cambie tu manera de pensar, te ayuda a pensar como Dios piensa, te dé la perspectiva de Dios para ver la conducta, te dé la perspectiva de Dios para ver cómo debes comportarte, cómo debes ejercer el ministerio, cómo debes vivir la vida cristiana. Son exhortaciones muy fuertes que, como podemos observar, no solamente se le hacen a la iglesia en Sardis. Pablo le refirió a Timoteo, y a través de toda la Biblia se nos exhorta a nosotros las mismas cosas. Eso podemos llevarlo a concluir, esto nos puede llevar a concluir en una evaluación. ¿Cómo he guardado, cómo he oído, cómo he atesorado, cómo he valorado, cómo me he acordado de todas esas verdades que he venido recibiendo, que he venido aprendiendo de la palabra, de la sana doctrina? ¿Cómo las he venido recordando y cómo he atesorado, guardado y ejercido ese depósito que el Espíritu Santo ha puesto en mi propia vida? Es una evaluación que Dios hace en nosotros, pero no esperemos a que Dios haga. Por lo general, cuando tenemos un examen, una evaluación,
lo normal que hacemos es estudiar para que nos vaya bien. Bueno, estudiemos en el sentido de evaluemos cuál es el estado de nuestras condiciones espirituales, morales, todos estos aspectos de la vida cristiana. Evaluémoslo, preparémoslo y no esperemos a que sea Dios el que evalúe y juzgue, sino que vamos evaluando nosotros y vamos preparando las condiciones para que el momento en que llegue aquella evaluación no seamos hallados como la iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Hay unas advertencias entonces, si no llegases a acordarte, a guardar y arrepentirte, que son 3 verbos que pertenecen a las demandas que Jesús le hace a la iglesia de Sardi, pero que también nos hace a nosotros acordarnos de lo que hemos recibido y lo que hemos oído de parte de Dios, atesorarlo, guardarlo y dejar que eso permee nuestros pensamientos y nuestra conducta a través del arrepentimiento. Entonces viene esta advertencia. Pues si no velas, esa es otra forma. Es también decirlo, si no vigilas, si no estás pendiente, si no estás pendiente de cómo vas evolucionando en aquellas cosas, si no estás observando continuamente todas esas áreas distintas de tu vida para mantenerlas en buena condición, entonces vendré sobre ti como ladrón. Ahora, no significa esto que viene a robarnos, que viene a raptarnos. Significa esto sencillamente que va a venir de forma sorpresiva para nosotros. Esto del ladrón es una forma analógica de referirse a que vendrá cuando menos lo esperamos, que no advertirá su llamada, que no nos avisará, que no, sino que sencillamente nos tomará por sorpresa. Por lo general, las personas que han sido robadas, bien sea de manera directa o que asaltaron o robaron su casa, pues el robo les toma por sorpresa, porque no avisa. Ese es el sentido de vendré sobre ti como ladrón. Es decir, no habrá aviso, te voy a tomar de sorpresa. Ahora, esto también es una forma de exhortarnos a estar prestos, ¿sí? A no relajarnos en el sentido, no, estamos en una época donde han pasado cerca de 2000 años después de la declaración del Mesías cuando dije, y vendré otra vez a vosotros y os tomaré para mí. Esto nos lleva después de 2000 años a decir, bueno, pues ha pasado tanto tiempo que a lo mejor se le olvidó. Ha pasado tanto tiempo que tal vez estamos interpretando ese texto mal y no se refiere a que venga otra vez por nosotros, sino que tal vez se refiere a la venida del Espíritu Santo, como plantean algunas personas, ¿sí? Y entonces se relajan, ya no sienten esa importancia de ser vigilante y estar pendiente de su madurez, de la sana doctrina y de la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas. Y por supuesto entonces, cuando vienen cuando escuchan esta exhortación, pues es a ellos que va dirigida, o a todos nosotros, para que seamos vigilantes, para que estemos prestos, para que estemos atentos, para que su venida no nos tome por sorpresa. Esto me lleva a preguntarme, cuando el Mesías venga por su iglesia, ¿dónde crees que te encontrará? Algunos dicen, ojalá venga el domingo en la mañana y ojalá ese día yo haya ido a la iglesia y no me haya quedado durmiendo o no me haya quedado distraído en otro tipo de actividades. Algunos quisieran que así fuera, pero pues nadie sabe cuándo vendrá. Algunos han sido tan temerarios que han puesto fecha y han hecho algunos cálculos, que no sé de dónde los han sacado, y han llegado a firmar fechas para la venida de Jesús. Algunos de ellos incluso a partir de esas fechas se han preparado y han estado prestos. Y después de ver que la fecha no ha venido, pues se relajan y dejan aquella preparación que habían tenido. Y eso es quizás a lo que advierte este pasaje, a que no nos relajemos en estar prestos respecto a su venida, que no nos tome por sorpresa, ¿sí? Y luego dice entonces dentro de la misma advertencia, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús habló de esto en Mateo 24:43, cuando dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si supiera, pues estaría despierto, estaría pendiente, estaría vigilante. Y no dejaría minar su casa, no dejaría que le robaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Esta es una exhortación a esta frase importante: estar preparados. ¿Cuál sería tu situación hoy? O más bien lo pregunto de otra manera. Tu situación actual en términos espirituales, en términos de fe, en términos de hacer la labor a la que Dios te llamó a hacer, en términos del carácter de Cristo, la madurez que deberías tener desde la fecha en que conociste de Cristo hasta hoy, en todos estos términos, si Jesús viniera ahora mismo, ¿estos términos están en las condiciones que Jesús desearía encontrarlas? Solo es un planteamiento para que lo medites. Tal vez alguien no me entendió la pregunta, pero la reformulo de otra manera. Cuando Jesús venga, el estado espiritual y de tu integridad espiritual está, si Jesús viniera ya, ahora mismo, tu condición integral espiritual estaría en la forma que a Él le gustaría que estuviera. Si la respuesta es no, o casi, me falta un tantito, es hora de poner atención a esta frase de Jesús: estad preparados, vigilantes, atentos. Trabajemos en esos aspectos en que estamos débiles. No significa que, bueno, descuidamos alguna cosa y no vamos a ser salvos, sino que vamos a ser condenados. No nos referimos a eso propiamente. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de honra. Mi condición honra al Creador, a mi Redentor, a mi Salvador, al Dios de la gracia que nos ha dado absolutamente todo inmerecidamente y que espera de nosotros una respuesta de gratitud también. Es nuestra condición espiritual digna de Dios mismo, de la honra de Dios mismo. Ahora viene lo que se llama una excepción, ¿sí? Jesús dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Wow! Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Wow! Está dando a entender también este texto cuando dice: tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, que la condición moribunda también es un estado de vestiduras sucias, de vestiduras manchadas, ¿sí? No necesariamente por aspectos morales. Creo que lo que se le exhorta a la iglesia en Sardis es diferente a lo que se les ha exhortado a otras iglesias que ya hemos visto, que hay temas morales y temas de idolatría en esas iglesias, ¿sí? Esta no es el caso de aquellas iglesias por términos morales. Esta es una iglesia que tiene que ver con términos de vida espiritual, de carácter espiritual, de madurez. Pero entonces allí podemos ver de la iglesia de Sardis que no todos los integrantes de esta iglesia están en esas condiciones. Hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras y las reconoce el Señor. Tal vez en una reunión tú te paras desde la plataforma y miras a toda la audiencia que ha llegado a la iglesia y no notes una gran diferencia entre unos y otros, pero bajo la mirada de Jesús, Él sí nota las diferencias. Él sabe quién tiene las vestiduras no manchadas y que Él sabe quién está en condición moribunda. Así que no nos contentemos por pensar que nuestros líderes, que nuestros pastores, quienes nos enseñan, nos discipulan, se sienten contentos con nuestra condición. No, nuestra meta no es contentar al liderazgo y al pastorado de nuestras congregaciones. Nuestra meta es tener como Jesús, como el Padre decía de Jesús: en Él tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Que el Señor esté complacido de nuestra condición. Es a Él a quien nos corresponde complacer. En Colosenses 1:10, Pablo dice a esta iglesia: para que andéis como es digno del Señor, como agradándole en todo. Si notas que de eso se trata, las vestiduras blancas es vestiduras de integridad, son vestiduras de santidad. Es
de vivir coherentemente al carácter santo de Dios. Esas son las vestiduras blancas. Dice, llevando fruto en toda buena obra. No solamente obrar, sino dando fruto en las obras. Y creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Como puedes ver, este pasaje de Colosenses nos ayuda a comprender, nos arroja bastante luz respecto a aquellas vestiduras blancas, aquellas características que tenían las personas exentas de este juicio de la iglesia de Sardis, de esta exhortación dura que se hace respecto a la iglesia de Sardis. Así que ellos tienen unas pocas personas allí, no son muchas, Jesús hubiera querido que encontrar muchísimas más, pero bueno, hay algunas que no han manchado sus vestiduras espirituales. En Colosenses hay otro tipo de vestiduras espirituales, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, una serie de características que representan las vestiduras espirituales, ¿sí? Y estas son las vestiduras que no deben ser manchadas, que deben ser blancas. La referencia a blanco es simplemente una analogía a carácter santo, a carácter, no carácter inmoral, eso sería lo contrario, sino a un carácter íntegro, acorde y coherente al carácter de Dios. A esta se hace una excepción, ¿sí? Dice aquí, empezamos a la iglesia, se le hace una promesa. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿En qué términos venceríamos? Bueno, al que venciere en el cumplimiento de aquellas exhortaciones que se le hacen a la iglesia, que ya las pudimos observar, al que se acuerda, al que guarda y se arrepiente de esa condición, ¿sí? Al que vela, ¿sí? También tiene que ver con al que no deja manchar sus vestiduras, ese que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿sí? Y esto nos hace pensar un poco acerca de una promesa que hay para la iglesia de Cristo, expresada en Efesios 5, 25 al 27, que está en el contexto de una exhortación que se les hace a los esposos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto nos está hablando de la santificación perfecta. Y esto de al que venciere será vestido de vestiduras blancas, tiene que ver exactamente con lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, ¿sí? Sobre esta condición de inmaculada de la iglesia, una iglesia santa y sin mancha. Entonces, es una analogía de inmaculada, de no pecado. ¿Y por qué no pecado? Si había cometido pecado. No, porque es el resultado de la redención, de la obra redentora de Cristo. Él se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Esas son las vestiduras, la santidad perfecta derivada de la obra redentora de Cristo. Cuando hablamos de santidad, y estoy usando la palabra perfecta, es porque hay tres aspectos de la santidad en la vida de un creyente. La primera es la santidad posicional, que es la santidad en la que Jesús nos coloca cuando aceptamos por la fe la obra de la redención. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, cuando creemos en Cristo, entonces pasamos a pertenecer a Jesús, pasamos a pertenecer a los santos. Y es cuando podemos observar que hay iglesias como la iglesia de Corinto, que tiene muchos errores, inclusive hay muchas fallas en esta iglesia. Pablo les llama a los santificados en Cristo, a los santos de la iglesia de Corinto. Entonces podemos notar que cuando creemos en Cristo, empezamos a ser vistos, pasamos posicionalmente a ser santos y se nos declara en la Escritura como santos, no porque ya lo seamos, sino porque pasamos de ser pecadores a ser santos, y por eso hablamos de posicional, porque pasamos de la posición de pecadores a la posición de santos por medio de la obra redentora de Cristo. Pero ese es el inicio. Luego viene la santificación progresiva.
es el proceso que la palabra y el Espíritu Santo están ejerciendo en nuestras vidas para irnos purificando, para irnos santificando, para irnos perfeccionando conforme al carácter de Cristo. Pero eso es un proceso, toma tiempo, por eso se llama progresiva, ¿sí? Pero luego viene la santificación perfecta, que es cuando ya en este texto se expresa claramente, nos presenta Jesús a sí mismo delante del Padre, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, en una condición perfecta, ya sin esa mancha, sin esa arruga, incluso sin esta condición física de este cuerpo de carne débil que cae fácilmente ante los apetitos de la carne, sino un cuerpo glorioso, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que se presentará. Y eso es lo que está representado con las vestiduras blancas. Pero no solamente hace referencia a las vestiduras blancas, sino, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es un tema polémico en algunos casos porque algunos derivan de esta expresión no borraré su nombre del libro de la vida la implicación, eso quiere decir que Jesús puede borrar el nombre de algunas personas del libro de la vida y entonces estas serán condenadas, ¿sí? Y ahí viene la polémica de la salvación se pierde, la salvación no se pierde, y algunos usan la expresión la salvación se pierde, o algunos se apoyan en este aspecto de la salvación se pierde a partir de esta frase del texto, pero no es lo que quiere decir. Esto de borrar el nombre del libro de la vida tiene que ver con quienes están inscritos en el libro de la vida. Normalmente, tanto para el pueblo judío, tal vez ustedes recuerdan lo que eran las genealogías. Entonces, cuando por los exilios, cuando venían naciones y exiliaban a las personas y luego volvían a la tierra de Israel, y queríamos garantizar que después de tantos años no se metiera alguien extraño a formar parte del pueblo de Israel, la evidencia era que estaban en los registros, sus nombres estaban registrados en las genealogías, hijo de tal. Por eso cuando tú lees Lucas y cuando lees Mateo, lo primero que vas a encontrar son las genealogías de Jesús, ¿sí? Desde la persona desde uno está desde Adán y el otro está desde Abraham, las dos genealogías, para certificar que estos nombres, la descendencia o la ascendencia de Jesús viene por estos nombres que pues son registros como registros de nacimiento, registros de vida. El libro de la vida es como el registro que se tiene en algunas notarías, el registro civil de nacimiento, ¿sí? Entonces tenemos un registro civil de nacimiento y esto espiritualmente hablando, es el libro de la vida. Somos quienes estamos ahí registrados, los que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, de quienes hemos recibido vida, ¿sí? Y por eso Jesús, este texto lo que da a entender es todo lo contrario, lo que algunos concluyen, porque de lo que nos habla es de la seguridad de nuestra salvación. No borrará el libro de nuestro nombre del libro de la vida, porque nuestra vida está segura en Dios. Y eso se confirma en Juan 10, 27 al 29, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y a eso se refiere no borrar el nombre del libro de la vida. No perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, realmente lo que está hablando esta expresión no borrar el nombre del libro de la vida es de la seguridad que nosotros tenemos al haber puesto nuestra fe en Cristo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto muestra una forma, esto es otra promesa que hace, otro aspecto de las promesas que hace el Señor Jesús, el tercer aspecto, confesar su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles en estas dos esferas, al Padre y delante de sus ángeles. En Mateo 10:32 leemos, y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y una forma de confesar a Jesús es evidenciando el carácter de Cristo en nuestras propias vidas, donde podemos entonces manifestar la vida de Jesús a través de nosotros. Una iglesia que está moribunda o una persona que está moribunda espiritualmente es una persona en la que no se ven los signos vitales de Cristo a través de su carácter. Y todo esto termina, para ya concluir, en el llamado de atención. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto, como ya lo hemos visto también, porque es el sello característico, el epílogo de todas estas cartas que han sido escritas por Juan, por el dictado de Jesús, para cada una de estas iglesias, que hace referencia a toda la iglesia, que aunque bien inicia refiriéndose al ángel que está en determinada iglesia, pues que toda la iglesia pueda saber que está destinada toda esta exhortación a toda la iglesia. Bueno, mis amados, no sé si hay alguna inquietud sobre este tema para aprovechar estos pocos minutos que nos quedan. Si alguno tiene una inquietud, entonces bien puede hacer la pregunta en el chat o levantar la mano y le doy esta opción. De lo contrario, pues entonces concluimos nuestra clase y luego entonces no